Hola, buen día. A continuación vamos a presentar el trabajo titulado Descripción y análisis del concepto de diferenciación del yo. Los autores somos José de Jesús Vargas Flores, Edilberta Joselina Ibáñez Reyes, Laura Palomino Garibay y yo, Miguel Ángel Mendoza Espinosa. Pertenecemos a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. La diferenciación es un concepto desarrollado por Murray Bowen y se refiere al grado en el cual un individuo puede balancear adecuadamente la independencia emocional del entorno familiar en el que se desarrolla, junto con la cercanía. Cuando se nace, el sujeto no puede diferenciarse entre la madre principalmente y él mismo. Conforme va creciendo, va independizándose en varios sentidos, como el físico, el económico, el social, entre otros. El término de diferenciación viene de la biología y se refiere al hecho de que cuando el feto se encuentra en desarrollo, existen células que son indiferenciadas y con el desarrollo pueden formar parte de cualquier órgano. Cuando estas células se van diferenciando, pasan a formar parte de otros tejidos, al mismo tiempo que siguen formando parte del cuerpo. El concepto central de la teoría de Bowen es la diferenciación, la cual es definida como el balanceo entre el funcionamiento emocional e intelectual, las relaciones íntimas y la autonomía propia del individuo. La persona diferenciada tiene como característica tener un criterio propio o personal sobre su vida, sus metas y sus objetivos, al mismo tiempo que se sabe perteneciente a una familia. Las emociones siempre están presentes en el ser humano, pero cuando estas son las que predominan, entonces el individuo tiende a ver su mundo a través de lo que siente y no hace un análisis sobre las consecuencias de sus propias acciones. Las personas indiferenciadas viven en un mundo de emociones, siendo impulsivas, emotivas y pierden el control de su comportamiento fácilmente. En sentido contrario, las personas diferenciadas tienen un umbral de pérdida de control emocional mucho más elevado, por lo que generalmente hacen una evaluación de las situaciones antes de intentar dar una respuesta que pueda solucionar las cosas. Cuando el individuo no logra diferenciarse, tiende a irse a dos extremos, a la fusión o a la desconexión. En la fusión tiene un profundo miedo a la separación y a perder el afecto de sus seres queridos. En cambio, la desconexión ocurre cuando la ansiedad dentro de las relaciones interpersonales resulta tan elevada que el sujeto prefiere alejarse para disminuir un poco esta ansiedad. Las personas desconectadas se alejan geográficamente o emocionalmente dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren. Es por eso que el objetivo del presente trabajo es llevar a cabo un estudio de corte cualitativo con la finalidad de fundamentar empíricamente el constructo de diferenciación, utilizando la teoría fundamentada como método de análisis. Para el presente trabajo se entrevistaron a 5 familias de clase media. Esto se realizó ya que tenían un ingreso mínimo de 5 salarios. Las familias debían tener viviendo juntos al menos 5 años y contar con un hijo o hija. Se entrevistaron a los 2 miembros de la familia por separado, por lo cual se contaba con un total de 10 entrevistas a profundidad. Los temas que se tocaron dentro de las entrevistas fue el seguimiento de una línea de vida, pasando por la temprana infancia, la educación primaria, secundaria, etcétera, el noviazgo, el casamiento, el nacimiento de los hijos y la situación actual. Todos los datos recolectados fueron analizados con el programa Atlas T, ya que permite codificar oraciones con sentido y posteriormente agrupar dichos códigos dentro de categorías o familias para después llevar a cabo un análisis conceptual. A partir del análisis de los datos, se plantearon las características de la diferenciación. Este concepto se dividió en diferenciación, indiferenciación fusionada e indiferenciación desconectada. De cada concepto se generaron un conjunto de características. Por ejemplo, para las personas diferenciadas se encontró que confían en los demás y en sí mismos. Así también son poco reactivos al comportamiento de los demás. También confían en su pareja y tienen poco miedo a que los abandonen. Ayudan a los demás sin esperar nada a cambio. Pueden distinguir entre sus emociones y sus pensamientos y decide cuál de los dos va a manejar su comportamiento. También, cuando hay una emergencia, reaccionan inmediatamente pensando siempre en la forma de solucionarla y no pierden fácilmente la calma. Para la indiferenciación fusionada se encontraron características como la impulsividad y emotividad en las personas.
Suelen enojarse fácilmente, asimismo se pueden contentar fácilmente. Aman muy intensamente y son capaces de hacer muchas cosas con tal de conservar la relación. Pueden hacer algunas cosas consideradas indignas ante las personas amadas con tal de que no se vaya. Sus niveles de ansiedad crónica también son altos. En el caso de la indiferenciación desconectada, se encontraron características como la desconfianza de los demás de manera excesiva, preferir callar lo que se hace por miedo a que los demás lo juzguen. Hay una idea implícita en su comportamiento de que más vale solo que mal acompañado. No logra vincularse profundamente con nadie y sus vínculos emocionales siempre son superficiales. Cuando pierde un vínculo, su reacción es extrañamente tranquila. Huye de casa y deja de visitar a sus familiares durante meses o años. Le provoca mucha ansiedad la cercanía emocional. En conclusión, a partir del uso de metodología cualitativa, en este caso la teoría fundamentada, es posible abordar el análisis de la dinámica familiar. Este trabajo muestra de manera preliminar la descripción de la dinámica familiar utilizando, por un lado, la teoría de la diferenciación y, por otro, el uso de la teoría fundamentada. La dinámica familiar, dentro de su complejidad, está constituida principalmente de ligas emocionales que surgen en la familia. El tipo de liga emocional es lo que determina la conflictividad dentro de la familia. Si las relaciones tienden a ser más diferenciadas, habrá menos conflictos. En cambio, cuando las relaciones son más indiferenciadas, ya tiendan a la fusión o a la desconexión, tienden a ser más conflictivas. Aparentemente, las relaciones indiferenciadas fusionadas son abiertamente más conflictivas. Sin embargo, las relaciones indiferenciadas desconectadas también lo son, pero la desconexión ayuda a que la conflictividad sea más distante. No obstante, también existe mucha tensión. Se considera que el objetivo de este trabajo se cumplió y se propone un conjunto de características para la diferenciación y sus dos conceptos agregados, la fusión y la desconexión. A partir de esto, la evaluación cualitativa puede ser facilitada en la ubicación del sujeto dentro de estas etiquetas conceptuales. Si hay alguna pregunta, ponemos a su disposición el siguiente contacto. Agradecemos mucho la escucha y el interés por la presente investigación. Gracias.